Buenos días, comunidad, gente de Dios. Como Fernando nos dijo, el título que le he dado a este mensaje es Viviendo la fidelidad de Dios. Eso, por supuesto, es el tema del semestre. Y el aporte de hoy tiene que ver con las palabras, la llama que arde, pero no consume. El texto es un texto bastante conocido, Éxodo 3, 1 a 15. Es también extenso, pero me voy a permitir leerlo en estos momentos. Moisés apacentaba el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: me acercaré ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos y de los hetitas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo. Para los que han tenido el privilegio de estudiar un poco del hebreo, ki ehyeh imak. Le respondió el Señor: y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este mismo monte. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Ehyeh, Esher, Ehyeh. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, Ehyeh, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés: así dirás a los israelitas, el Señor, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Me gustan los nombres. En realidad, los nombres me encantan. En los últimos años, en mi lectura diaria de las Escrituras, he rechazado la velocidad normal de la lectura, cambiándola en otra más lenta para saborear los nombres que aparecen en las genealogías cada vez que aparece en mi lectura diaria acostumbrada a una genealogía bíblica. Esdras 2. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá,
cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baná. Me tomo unos segundos para imaginar la vida de esos abuelos nuestros, preguntándome con qué fin el Señor nos invita a recordarlos. El Museo del Pueblo en Jerusalén, Yad Vashem se llama, deriva su nombre de la hermosa promesa de Isaías 56, que es muy conocida para muchos de nosotros. A los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Hace unos años tuve la experiencia de caminar por el llamado Laberinto de los Nombres en ese museo, en Yad Vashem, un pasaje de poca luz donde uno escucha desde el sistema de sonido la lectura incesante y casi susurrado de los nombres de las víctimas de los nazis en Europa. Uno, siendo gentil, se une por unos 30 minutos al pueblo judío en su disciplina de mantener presentes, si no vivos, las hijas y los hijos de Israel que perecieron en los fuegos exterminadores de los nazis, haciendo lo que se puede, nunca dejando de recordar, ¿qué cosa? Sus nombres. Sus nombres. En un contexto más feliz, anhelo el momento, la semana antes del arranque de cada semestre en nuestra comunidad, cuando a los profes Yvonne nos envía la lista de los estudiantes que pronto se convertirán en rebaño nuestro. Tomo un momento en esos días, normalmente es un jueves, un viernes, para contemplar las bellas sílabas colombianas de si me permiten, de mis ovejas, de mi rebaño. Y ahí en la oficina 204, no tenemos 2000 oficinas todavía, 204, con la puerta cerrada, yo me permito saborear los nombres. Normalmente, como es Hebreo 1, no son estudiantes que yo conozca todavía, son meros nombres en ese momento. Johan Danilo Álvarez Sánchez. Isabela García Patiño. John Janer Carballo Denis. Daniela Urango Giraldo. Bellos nombres cuyos dueños dentro de días o semanas serán personas que admiro y amo, pero que al momento son meros nombres para mí. En una ocasión yo he compartido con varios de ustedes el gozo que me generó un momento hace muchos años cuando yo estaba en Costa Rica por primera vez y caí en cuenta que en latitudes latinoamericanas me había llegado el lujo de recuperar el apellido de mis abuelos maternos. Potter, significa alfarero. Privilegio que se me había robado por la extraña costumbre anglosajona de bendecirnos con un solo apellido en lugar de con los dos. Abuelo y abuelita Potter habían sido héroes de mi juventud y ahora orgullosamente ostento su apellido en mi firma electrónica y en cualquier oportunidad que se me presente. Grandma and Grandpa Potter. Y el lujo de un apellido, de un nombre que me ha llegado en estas décadas en América Latina es poder presentarme formalmente como David Allen Baer
tesoro para uno. Admiro, aprecio. Es más, en realidad, yo amo los nombres. Los nombres a lo largo de los años acumulan significado, connotación, riqueza, insinuación, nobleza. Con tiempo se vuelven casi una manifestación de los seres humanos que los nombres mismos identifican. El nombre de nuestro Señor, sin embargo, es diferente. En uno de los pasajes más formidables de nuestra Biblia, el Dios de los padres anuncia, declara su nombre y le informa a Moisés que será el nombre recordatorio, el instrumento hablado, el medio por el cual Israel se recordará de la naturaleza de su deidad para las generaciones, para los siglos que vienen. Su nombre es conforme a nuestra manera de acercarnos como hijos adoptivos de Israel, Yahvé. Yahvé. No es como los nuestros, un nombre que paulatinamente adquiera su significado dependiendo de cómo nosotros vivamos bajo su rotulación de nuestras vidas. Al contrario, el nombre Yahvé es un vocablo que predice el comportamiento, la conducta del Dios de Israel. Anuncia su naturaleza desde antes para instruirnos cómo es Él, qué tipo de persona es Él, cuáles son sus hábitos, sus valores, sus pasiones. Esta declaración de mi nombre, como el texto nos lo presenta, viene a partir de una intensa colaboración entre el nombre por un lado y la extraña llama que arde en un arbusto cualquier. Una intensa colaboración entre lo visto y lo oído. Una manifestación multifacética de una realidad que sobrepasa la capacidad humana de asimilarla. Una realidad inefable. La llamada revelación del nombre divino en Éxodo 3 es simultáneamente una revelación y una ocultación. La manifestación de un Dios bueno y noble que añora conocer y ser conocido, pero que jamás se permite controlar, jamás se permite conocer exhaustivamente. El texto que pide nuestra atención ha sido víctima, a mi criterio, de tres lecturas deficientes, para no decir equivocadas. Y quisiera dedicar el resto de los minutos que nos quedan a tratar de allanar camino hacia una apreciación más madura, más real de este pasaje. La primera deficiencia que nos toca corregir gira en torno al rol que juega la zarza ardiente. En realidad es cualquier zarza, como el suelo que Moisés pisa es cualquier tierra hasta el momento que el Señor aparezca ahí. El detalle que más nos concierne es la llama que arde en la zarza, pero que no la consume. Versículos 2 y 3. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse en Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me acercaré ahora para ver esta maravilla, porque la zarza no se quema. Una lectura superficial concluye, aunque en realidad no concluye, asume que la extraña visión existe solo para llamarle la atención a Moisés, para que él deje de dedicarse a las ovejas y tome un atajo importante para llegar a escuchar lo que el Señor le quiere decir. Una vez Moisés se acerque y el Señor le hable, la llama pierde su relevancia. Por lo menos así pensamos, por lo menos así me enseñaron. Es como un letrero de neón que dice, Moisés, Moisés, por acá, y nada más. Yo discrepo vehementemente con tal superficialidad. El mensaje sobre la naturaleza de Yahvé que la voz del ángel de Yahvé declara es inextricablemente integrada a la llama que arde
y nos consume. Son dos manifestaciones, una visible y la otra audible de una misma realidad. La llama comunica la realidad de un Dios que puede localizar, la realidad de un Dios que se puede localizar, pero no se puede controlar. Es una realidad dinámica, no estática. Es un Dios cuya presencia se puede afirmar, pero no se puede precisar, mucho menos controlar. En nuestra casa en los Estados Unidos, Karen y yo tenemos una chimenea. Además, tenemos preparada en el patio más leña que podríamos usar si alcanzáramos a cumplir 150 años. Es que me encanta salir al bosque con mi motosierra y cortar leña sin preocuparme por las extravagantes dimensiones de los montones de leña que mi obsesión genera. Y durante los inviernos salvajes de esa región, Nueva Inglaterra, nos encanta encender un fuego en la chimenea en las noches, después de cenar, sentarnos con la perrita sobre su alfombra y pasar las horas contemplando la danza de la llama. Sería absurdo reportar que no sabemos si hay un fuego o no hay un fuego en la chimenea. Obvio que hace 30 minutos no había fuego, indiscutiblemente que ahora sí hay. Pero si me preguntas, segundo por segundo, si la llama está allí o si está allí, te pediría con máxima cortesía que no nos pierdas tanto tiempo. La llama danza, la llama es imprevisible, la llama sorprende, la llama hace lo que quiera, la llama aparece donde le dé ganas y se ausenta donde no quiera. Uno no controla la llama. La llama tiene sus propios medios y no los revela a nadie. Hay una diferencia entre la llama en nuestra chimenea, la llama que nos deleita en nuestra chimenea, y la llama que arde en ese arbusto del desierto. La nuestra, en la chimenea, consume. Esta llama no consume. Es decir, el Dios de los padres, a pesar de las incipientes enseñanzas sobre su soberanía que la llama ejemplifica, no existe para destruir. Al contrario, Él existe para crear, para generar abundante existencia que le da eco a la realidad primordial de su existencia, para redimir y para dar vida. La llama no es una mera señalación de neón, es importante para revelar la naturaleza de nuestro Dios. Mencioné que una lectura superficial de ese formidable texto genera tres deficiencias. La segunda deficiencia tiene que ver con una ceguera frente al Evangelio, frente a las buenas nuevas que satura este pasaje. Versículos 13 y 14. Entonces Moisés dijo a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ahora, a partir de este momento, yo voy a hacer algo que espero que nunca hagamos en las iglesias que servimos. Una aflicción con que espero que nunca carguemos a sus ovejas, a nuestras ovejas en su contexto especial. Y me permito hacerlo porque compartimos un contexto universitario y académico, donde tenemos el lujo de sumergirnos en semejantes temas. Voy a hablar del hebreo y del griego, pero no lo hagan en sus iglesias todavía. O por favor, no todavía, nunca, por favor. ¿Qué significa yo soy el que soy? Para mis chicos de hebreo, y los voy más o menos identificando, Ehyeh, Esher, Ehyeh. Bueno, a partir de la Septuaginta se supone que tiene que ver con la existencia del Dios de los padres. Ego mi hijo on, yo soy el que existe. Lo que el ángel del Dios revela desde la zarza
es la estupenda novedad de que Dios existe, según la Septuaginta. Pero yo no me imagino cómo la existencia de Dios funciona como buenas nuevas para los esclavos hebreos gimiendo bajo el yugo de su opresor. Es más, en una cultura altamente religiosa, ¿quién hubiera dudado de la existencia de su Dios o de los dioses? Tristemente, lo que la Septuaginta alcanza es poner pan sobre la mesa de generaciones de filósofos, con disculpas al filósofo nuestro en nuestro medio, que se dan a la tarea de debatir qué significa yo soy quien soy o yo soy el que existe. Nada o poco que ver con el sufrimiento de los esclavos hebreos que protagonizan el contexto del pasaje y muy poco que ver con la expresión hebrea Ehyeh, Esher, Ehyeh. Ahora el reloj me está atormentando, entonces toca decidir hasta dónde voy en este momento a la fase de lo que he preparado. Voy a parafrasear. El nombre divino tiene poco o nada que ver con la existencia del Dios de sus padres, cosa que no hubiera sido una preocupación de los esclavos hebreos. Tiene que ver con el problema de que en medio de sus moretones y sus cansancios y los asesinatos que les ha tocado sufrir a los hebreos, el problema es que aquel Dios se ausentó hace tiempo y no hace nada. Ese es el problema. O sea, el nombre de Dios, yo soy quien soy, no responde a su existencia, responde a su ausencia, tal y como ellos lo están experimentando. El hecho, según mi criterio, de que el ángel de Dios revela que su nombre es más bien el que está, o con un poco más de precisión, el que está poderosamente presente para rescatar, esas sí son buenas noticias, buenas nuevas. Y para la satisfacción de este exégeta son buenas noticias también, porque corresponden precisamente al contexto histórico y literario por un lado, y al idioma hebreo por el otro. ¿Cómo se llama, imagina Moisés, que sus hermanos desde su agonía nacional van a preguntarle, apenas él les declare que el Dios de los padres me envió? Diles esto, Moisés. Viene la instrucción desde esa llama danzante en la zarza que no se consume. No les digas que yo existo. Diles esto, Moisés. Yo soy el que hace presencia con los suyos. Eso es mi nombre. Presencia para rescatar, para soltar, para liberar, para redimir. Diles eso. Esta revelación sí consiste en buenas nuevas para los esclavos hebreos, pero también para este peregrino que les está sirviendo hoy, perdido en Colombia a pesar de su nacionalidad. Pues el ángel del Señor dice que este es mi nombre para siempre. Y yo como nadie necesito a un Dios que hace presencia y que me salve de mí mismo, que nunca me abandona hasta verme conducido a mi victoria final. Y quizás para uno que otro de ustedes, perdido o agotándose en su propia miseria, su pecado, su ansiedad, su sufrimiento, su desesperación, su necesidad. Quizás usted también necesita las buenas noticias, las buenas nuevas, el evangelio de un Dios que se hace presente, que hace presencia. Nos queda una lectura deficiente más para remediar. Una vez más les pido su paciencia mientras lidiamos un poco con el idioma en que fue escrito. Versículos 13 en adelante, 13 a 15. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre, que les responderé. Ya lo hemos escuchado, escuchémoslo una vez más. Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Aunque ahora he dado mi versión de esa declaración, texto que nos llega dice, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas,
Yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de todos los otros abuelos, me ha enviado a ustedes. Ese es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. ¿Quiénes son mis estudiantes de hebreo? Levante la mano para que sepa cuál porción de nosotros. Ok. Bellas personas. Lástima que son escasas, porque esto realmente es más para ellos que para nuestra compañía completa. Ehyei, Esher, Ehyei. Un imperfecto yectol. Estaré, haré presencia, apareceré. Un verbo imperfectivo. Un verbo, uno se encuentra dentro de un proceso en desarrollo antes de ese verbo, observando su concretización, no sabiendo de antemano su desenlace final. Estaré. Esher, un pronombre relativo declinable, Daniela. Que, de la manera que, tal y como. Y después, al final, otro ehyei, otro imperfectivo. Y luego, en versículo 15, la condensación de todo esto en el mismo verbo hayá, pero ahora en tercera persona masculina singular. Él estará, Él hará presencia. Permítanme el lujo de un español muy poco natural, y alguno dirá, bueno, ya tenemos 25 minutos de escuchar un español poco natural, pero permítanme otra versión de lo mismo. ¿Qué es lo que significa Ehyei, Esher, Ehyei? El nombre que, según el texto, será la manera, el instrumento, la herramienta por la cual recordamos a nuestro Dios para generaciones y siglos más. Mi atrevido intento de poner esto en un español entendible, si no elegante, sería: yo estaré en la manera en que yo estaré. Yo estaré en la manera en que yo estaré. Revelación y ocultación. Yo les acompañaré para redimir, pero a mi manera. Yo estaré a su lado o de frente siempre, pero a mi manera. El resto del Antiguo Testamento demuestra su fascinación con esta revelación que simultáneamente es ocultación. Les doy un solo ejemplo. En Éxodo 33, 18 a 20, vemos cómo el mismo texto del Éxodo, da su interpretación, su actualización del nombre divino. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y Yahvé respondió: yo haré pasar toda mi bondad. Interesante, se pide gloria, se ofrece bondad delante de ti, y proclamaré el nombre de Yahvé delante de ti. Ahora escuchen la similaridad entre lo que el Señor le dice a Moisés en ese momento ante lo que ya vimos en la revelación de su nombre en Éxodo 3. Tendré misericordia del que tendré misericordia. Y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. Revelación y ocultación. Y si nos permitimos hacer el gran salto al Nuevo Testamento, escucharíamos en labios de Jesús en el tercer capítulo de Juan una interpretación, una relectura inspirada del mismo Dios de los padres que ahora es su Padre. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le respondió:
Después Nicodemo le responde. Y Jesús al final de la conversación dice, ¿que no entiendes? Es que, ¿dónde está el viento? ¿Sabe? Y sin embargo, observa sus efectos. Así es la operación divina en cada corazón que ha nacido de nuevo. Así es nuestro Dios. Llama danzante, viento divino, poco alcanzable por el ser humano y sin embargo sumamente real. Soberana y redentora presencia de Dios. Misterio divino. Llama danzante o viento que sopla invisiblemente. Dios redentor y poderosamente presente, pero inescrutable a la vez e incontrolable. Revelación y ocultación. Yahvé, Dios de los padres, Jesús, Hijo encarnado, viento divino, dinámico, nunca estático. Concluyo con estas reflexiones. Como seminaristas, ¿cómo vamos a vivir fielmente, tema del semestre, en la presencia de esta llama danzante, ese Yahvé, con su nombre misterioso que revela y oculta? Primero, no vamos a dejar de gemir como nuestros abuelos esclavos hebreos, anticipando que el Dios que se hace presente a su manera y en su momento responderá. Segundo, vamos a aceptar la realidad de que Yahvé simultáneamente se revela y se oculta, y que nuestra teología nos va a acercar a Él, pero nunca para encasillarlo en nuestros sistemas. Y tercero, vamos a deleitarnos en los misteriosos movimientos de la llama de Dios, del viento de Dios. Vamos a aprender que al centro, al puro centro, al meollo de una espiritualidad bíblica, de una fidelidad bíblica, yace una pregunta digna de ser repetida diariamente y sin cesar por este siervo tuyo y por ti también. Y ahora, ¿qué estará haciendo hoy? Hoy, ¿qué estará haciendo este Dios soberano, incontrolable, presente? Esta llama que arde pero no consume. Este espíritu que sopla, viento invisible. ¿Qué estará haciendo hoy en estas circunstancias mías, nuestras? Bendito sea Adonai, el que hace presencia. Llama divina, viento divino, bondad, misericordia y compasión. Amén.